Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día jueves. La gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes allí en sus hogares. Continuamos avanzando con esta carta a los hebreos y vamos a avanzar ahora al capítulo 4 desde el verso 7 hasta el 13, ¿ya? Ahora el escritor de nuevo nos lleva a la importancia de obedecer, ahora en este tiempo presente. Y debo decirle, mis hermanos, que no debemos quedarnos solo en las acciones que pasaron, porque en esta sección el escritor de esta carta nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Vamos a leer la escritura, vamos ahí a introducir, ahí vamos a escarbar en esta palabra. Dice el verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir lo que Él nos dirija en esta sección, que el Señor hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por la bendición de su presencia, por la bendición de su palabra, por la bendición de poder compartir con mis hermanos, Señor, este tiempo para dedicarlo en escudriñar esta hermosa carta, Señor, a los creyentes hebreos. Le ruego que usted se glorifique, le pido que usted nos bendiga con su presencia y que usted haga su obra en nuestras vidas. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Eh, esta palabra, ya este verso 7, donde dice otra vez determina un día, y ahí dice hoy, coma, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En la Dios habla hoy aparece de esta manera. Por eso, dice, por eso, Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy. Y lo ha hecho hablándolo por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en las escrituras ya mencionadas. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Nuevamente nos muestra que Dios limitó cierto tiempo, hermano, un día, diciendo hoy. Fíjese que ya habían pasado 500 años ya de haber poseído la tierra, pero, pero el punto acá es que no tenían el descanso aludido. Fíjese una cosa, ya lo venía diciendo, ya en el verso 7 del capítulo 3 ya lo venía diciendo cuando dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y ahí el escritor usó esta expresión, como, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en la tentación del desierto. En el versículo 15 del capítulo 3, otra vez dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Entonces, nuevamente nos pone frente al presente. Oiga, esto
Este es el regalo de Dios, el presente, el hoy. ¿Sabe por qué? Porque no sirve de nada, absolutamente de nada, todas las obediencias anteriores, si hoy se está en desobediencia. No sirve de nada haber estado 40 años obedeciendo si hoy se está en desobediencia. Y este es el problema. El problema es que el Señor nos está poniendo en el presente, en el hoy. Si oyereis hoy su voz. Es que uno nunca va a poder decir al Señor, pero Señor, si yo te obedecí en todo, pero en esto que es ahora, que es hoy. Entonces, mis hermanos, que nuestra mayor atención sea al estar ahora haciendo la voluntad de Dios, el estar ahora en su plena comunión. Este es el tiempo de hacerlo. ¿Sabe por qué? Y el mismo escritor dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque si Josué les hubiera dado, y es como una respuesta ahí a si alguien está haciendo la pregunta. La nueva Biblia dice, si Josué les hubiera dado lugar de reposo, Dios no habría hablado mucho tiempo después de otro día. Claro, es como le decía yo, que está respondiendo una pregunta. Y quiero decirle algo, no está hablando de un reposo eh, eh, que ya haya pasado, como si alguno ya lo hubiera alcanzado, sino está hablando de un reposo más sublime, un reposo que va más allá de lo que uno a lo mejor eh, pueda pensar respecto a Canaán, ¿ya? Porque no está hablando de un reposo terrenal, está hablando de un reposo más sublime. Si Josué les hubiera dado el reposo, ya no hablaría más de eso. Sin embargo, no es la Canaán el reposo. No es la Canaán. Por eso, cuando vamos a ver ahora el verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. La NTV dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Falta un reposo, hermano. Falta un reposo. Pero no habla ahora al pueblo de Israel. Fíjese que ahora nos dice, le falta un día a Israel. No, ahora dice al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Porque no está hablando aquí de un día sábado. A lo mejor alguna adventista dirá, oh, van a hablar del día de reposo. No, no está hablando de un día sábado. Al contrario, aquí usa otra palabra. Y la palabra catapausis, catapausis, que significa cesación del trabajo terminado. En hebreo, ¿sabe? En hebreo es Noé, reposo de la fatiga, el descanso de la tristeza, el, eh, el reposo de la fatiga, el reposo de la tristeza, eh, el reposo o en la lejanía del pecado. ¿Sabe? Este reposo es más sublime, ya que es la cesación del trabajo terminado, no es una pausa. Y yo decía esta palabra catapausis, que en hebreo es Noé, el reposo de la fatiga, como el reposo que tuvo el arca ahí en el monte Ararat. ¿Sabe? Recuerde algo, cuando Dios le anunció a Noé que venía esta lluvia que inundaría toda la tierra, estuvo él construyendo el arca y durante todos los años ya el arca era un testimonio de que venía un juicio y había una forma de escapar de ese juicio. Cuando Noé termina de construir el arca, cuando entran todos los animales enviados por Dios, cuando se abren a los cielos y cae el agua, ya se inunda la tierra, el arca anduvo más de un año
flotando ahí en las agitadas aguas del diluvio. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontró reposo allí en el monte Ararat. Y allí se terminó el uso ya de esta arca. Hasta allí cesó. Entonces, cuando habla de este reposo, habla de la cesación, la culminación de un trabajo terminado, la satisfacción, la satisfacción de haber concluido. En Apocalipsis 21:15 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Sabe? Ya será todo nuevo. Oiga, pensado en esto, que todo lo que viene después de esta vida es nuevo. Nada de lo que hoy nosotros tenemos, vemos, ya podremos llevarlo. Pero todo lo que tendremos será nuevo. Hoy día ahí hablaba con un varón, un cristiano descarriado, ahí en una calle de Quilpué, y yo le decía eso, todo es pasajero, le decía yo, el auto donde estoy yo ahora, esto no lo voy a poder llevar, esto se queda acá. Y él me miraba y me decía, es verdad, sí, le dije. Entonces uno siempre tiene que tener puesta la mirada en lo que es eterno, no en lo temporal, estas cosas son pasajeras, pero lo que viene es algo nuevo, es distinto. Entonces lo que viene en el Señor, este descanso en el Señor, es más allá que descansar de las horas de trabajo, ¿ya? Que pueda llegar alguien. Todo será nuevo, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sabe? Moisés es el representante de la ley, pero fíjese que él no pudo llevar a Israel hasta Canaán, solo llegó hasta la frontera. Ahí, hasta ahí llegó. Y así como Moisés hasta ahí llegó, la ley nos lleva hasta Cristo, hasta allí. Ahí termina su labor, justo allí en la frontera. Y ahora, Cristo, ahora hermanos, ahora Cristo nos lleva al reposo celestial. Y este reposo celestial, yo me refiero al descanso en Cristo. El Señor hizo la invitación diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, debo decirle, hermano, estar en Cristo es descansar de la fatiga de la religión, donde usted puede descansar en saber vivir para el Señor. El verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Esta es la explicación del que está realmente en Cristo. El que está en Cristo, recuerde algo, aún hay mucho pueblo que está en la frontera, saben todo lo de la Biblia, conocen todas las definiciones de lo que tenemos que hacer, pero no obedecen y se dejan gobernar por cualquier cosa menos por Cristo. Entonces hay mucho pueblo de Dios que hoy está ahí, llegó hasta la frontera, como Moisés allí con el pueblo llegaron hasta la frontera de la tierra prometida, pero no lograron entrar. Entonces, en este tiempo hay mucho pueblo de Dios, hay muchos creyentes que han llegado hasta la frontera. Entendieron que la ley le mostró el pecado. Le dijeron, Señor, perdona mi pecado, quiero vivir para ti. Pero hasta ahí nomás llegaron, quiero. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, como un cristiano, y mejor dicho, como un hijo de Dios, puede gastar su tiempo o invertir algún recurso para agradar al mundo. No, yo no lo entiendo. ¿Cómo alguien puede gastar tiempo para alimentar su carnalidad? No, yo esa parte no la entiendo. Entonces digo yo, muchos cristianos
Oiga, y no importa los años que lleve en la iglesia, ni las responsabilidades que pueda tener en la iglesia. Puede ser un, qué sé yo, un director, un presidente, un maestro, un discipulador, un pastor, un copastor. No sé, no importa la responsabilidad, pero si no está gobernando Cristo, seguramente aún está jugando con las cosas del mundo, aún está pensando en las cosas del mundo, aún es capaz de comprar una entrada para ver a un artista mundano. Oiga, y eso es lo que a mí me cuesta entender que hayan así. ¿Ah? Por eso, por eso Pablo habla ahí en, no alcancé a ponerlo todavía en, espérese, este texto del 10 porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Dice, Dios reposó después que terminó su trabajo, y el que entre a disfrutar del reposo de Dios será aquel también que haya terminado su trabajo. ¿Ya? Entonces, muchos no han entrado en ese reposo. Lamentablemente, muchos no han entrado en ese reposo. Por eso le decía yo, Pablo dice aquí en Colosenses 2, del 7 al 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis. Entonces, algunos solamente recibieron a Cristo, pero no andan en Él. No están arraigados ni sobreedificados en Él. No están confirmados en la fe. Entonces, muchos están aún en el límite. Por eso Pablo lo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, luego dice, andad en Él. Andad, este es el presente. Ahora es cuando usted debe mostrar a Cristo. Y cómo arraigado, así las raíces metidas allí, sobreedificados en Él, encima del fundamento que es Cristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es lo importante. Entonces, estar en el reposo es estar en obediencia. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjese lo que dice. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en esta parte es donde algunos cristianos se han olvidado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso el autor de esta carta, así como Dios al terminar sus obras creadoras disfrutó con una sublime satisfacción, no solo la obra de la creación, también la obra de la redención. Por eso el creyente ahora puede vivir tan pleno, tan satisfecho, tan apoyado en la obra redentora de Cristo y así descansar al tratar de agradar a Dios con la religión, ya que hoy, hermano, es por gracia y en santidad. Esta parte no la olvidemos. Es por gracia y en santidad. Entonces no se puede separar, no puede separarse. Una persona que sirve al Señor debe vivir en santidad. Y esta es una decisión, no es una opción, es una decisión. Entonces muchos quieren entrar, pero están en el límite, porque aún no son gobernados totalmente por Jesucristo. Y el descanso de nuestra alma está cuando Cristo está reinando en mi corazón. Por eso el autor de esta carta dice en el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La TLA lo traduce así. Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron a la buena noticia. Oiga, no sea que por la incredulidad perdamos algo tan grande, algo tan maravilloso, algo tan sublime. Por eso es importante las decisiones que tomamos constantemente. El verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga,
esta palabra, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Es más cortante que cualquier espada que tiene dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, aquí el autor de esta carta pone como referencia la palabra de Dios y nos lleva a ser diligentes en entrar en este reposo, porque esta palabra será la que nos va a juzgar. Esta palabra la que es escudriñadora, porque ve todas las intenciones de un corazón engañoso. Recuerde que si hay algo engañoso es el corazón del hombre. Esta palabra tiene el poder judicial. Ay, ahí vamos a enfrentarnos. Y cuando habla de esto, que esta palabra tiene dos filos, ¿ah? Se refiere que, ¿sabe? Eh, por una parte, redarguye y convierte. Recuerde el salmo que dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Convierte. Por eso en el verso 2 de este Hebreos 4, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, esta palabra que les llegó a ellos, también nos llegó a nosotros. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, esta palabra está ahí, está viva, pero no sirve de nada si no se recibe con fe. Si no se recibe con fe, si no se cree esta palabra. Por eso esta palabra redarguye, convence a uno mismo y lo convierte. Oiga, pero ¿sabe lo otro? Dos filos, ¿cierto? Es como una espada, es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué? Por una parte hace la obra redarguir, de convertir, pero también condena y destruye. Sí, en Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. También esta palabra cumple el objetivo de condenar y destruir a los incrédulos. Recuerde que la misma palabra puede realizar una obra dependiendo de la reacción de aquel que oye. Sí, de aquel que oye. Y sabe, Pablo, cuando escribe a los Corintios, habla de esta situación. Segunda de Corintios 2, 15 y 16. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. O sea, los que se salvan son un grato aroma. Y en los que se pierden, a estos ciertamente, dice Pablo, olor de muerte para muerte. Y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fíjese que esta palabra usted lo puede llevar a ser un olor fragante para Dios, pero si es incrédulo, si no cree, si no tiene fe, puede ser olor de muerte para muerte. Porque esta palabra, hermanos, es viva. O sea, tiene un poder vivificante. Tiene un poder vivificante. ¿Sí? También es eficaz. Es energéticamente eficaz. Decía una definición eh, para referirse a lo que hace. O sea, siempre cumple el propósito. Siempre. Luego, es más cortante, es filosa y también es penetrante. ¿Mm? Más cortante que toda espada de dos filos. Es más que toda espada. Es más. No es que sea una espada, es más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y estas expresiones, más que en el sentido físico, hermanos, está hablando que puede llegar hasta lo más hondo y profundo del hombre. Puede llegar hasta lo más profundo.
donde no llega el psicólogo, donde no llega el psiquiatra, donde no llega ningún hombre, un hipnotizador. No, estoy pensando así. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo. Y no solo eso, discierne los pensamientos y las intenciones. Puede juzgar todo. Es capaz de juzgar los propósitos. Es capaz de juzgar los pensamientos. Llega hasta lo más hondo y escondido del hombre. Entonces debemos considerar que esta palabra, hermanos, es vivificante. Y termina el verso 13 diciendo, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. La TLA, al traducir esta porción, dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Nada. Pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Y aquí nos deja claro, hermano, de que nada quedará oculto ante quien juzgará todas las cosas. Nada quedará oculto ante aquel que juzgará todas las cosas. Así que, oiga, hoy hay situaciones que uno dice, oye, pero ¿cómo? Salía ahí en las noticias de un varón que fue asesinado en su trabajo y le pegaron un balazo porque no tenía dinero para entregar a los ladrones, le dispararon ahí en el corazón un balazo. Y el hombre ahí quedó tirado en su local, el ladrón se fue, hay cámaras que lo registran, pero el fiscal determinó que no habían pruebas suficientes. Y la verdad es que creo que han pasado un año o un par de años ya, y el hombre sigue libre porque varios fiscales, 3, 4 o 5 fiscales que tomaron el caso, lo dejaron tomar, y el último fiscal cerró el caso, dice, porque ya no hay pruebas. Pero digo yo, Señor, cuando tú vas a juzgar, nada de lo que tú creaste se va a esconder de ti. Todo saldrá a la luz, porque nada escapa a la vista de Dios. Nada escapa a la vista de Dios. Y en esto, hermano, para concluir, decirle, tenemos la seguridad de que cuando Cristo se manifieste, los que están en Cristo, caminando en Cristo, se juntarán con Él. Pero grave será la sorpresa de algunos, que creyendo que llevan una vida doble y que a Dios no le va a importar, será triste cuando ellos vean que no serán parte del momento más sublime que espera la iglesia. Así que, hermano, como esta palabra lo dice claramente, donde Dios determinó un día, hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y este es el tiempo de ponernos ahí delante del Señor y decirnos, Señor, ayúdanos a perseverar cada día y a vivir en ti. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy por la bendición de poder compartir con mis hermanos, Señor, estos hermosos pasajes de las Escrituras. Y yo pido, Señor, que usted sea aquel que haga misericordia sobre nosotros. Le necesitamos. Sé que es por gracia. Y usted lo hace en nosotros. Bendiga a mis hermanos que están siguiendo esta secuencia. Ayúdeles usted también a escudriñar. Y usted dele muestre, Señor, por medio de su palabra, lo necesario en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, en unos minutos más compartiré el enlace para que pueda inscribirse a la reunión del domingo. Espero que usted pueda estar viéndolo ahora en este momento, en el hoy. A lo mejor usted lo va a ver en el futuro, ya en unos días más o un rato más, pero hermano, recuerde, es importante congregarnos, ya estar juntos. Ha sido tan edificante el poder juntarnos los días martes en las reuniones de oración. No se puede grabar todo
por la sencilla razón de que el hermano que sabe de transmisiones, como está trabajando y hay tacos, no alcanza a llegar. Así que estamos transmitiendo desde cuando él llega nomás. Pero, y los que están en la reunión, y este martes habían varios hermanos, un buen grupo, pueden gozarse con los testimonios de gratitud y los testimonios que el Señor ahí hace milagros. Extraordinario, hermano. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. Inscríbase con tranquilidad y que el Señor bendiga su vida y que el Señor haga la obra y complete lo que comenzó. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto, hermano. Bendiciones.